Hola, mi nombre es Yendi Carrillo Zamora. Soy docente en la Escuela Secundaria José Santos Valdés del Ejido Lequeitio y ahí imparto la asignatura de Ciencia y Tecnología 2, Física. Es un gusto estar con ustedes este día y explicarles este tema mediante este medio. Es importante que sepan que sus maestros estamos con toda la disposición de darles ese acompañamiento. Difiere mucho de lo que es cuando estamos en clase, pero hay que darle salida a las situaciones que nos va presentando la vida. Entonces, todos sus maestros estamos haciendo lo posible por poder llegar a sus casas de una u de otra manera y que usted curse el siguiente grado con la mayor satisfacción en conocimientos. Entonces, jóvenes, vamos a presentar lo que viene siendo el tema de esta semana. Dicha semana es del 25 al 29 de mayo. El eje es sistemas. Tema: fuerza y variación del movimiento. Aprendizaje esperado. Describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre los objetos. Específicamente esta semana vamos a tratar la primera y la segunda ley de Newton, dejando para la semana que entra la tercera ley de Newton y la fuerza de gravedad. Entonces, este tema de fuerzas no es tan nuevo para ustedes, ya que habíamos visto una introducción pequeña meses atrás, misma que vamos a desempolvar poquito. Hicimos una clasificación de fuerzas, es a contacto y a distancia. La fuerza a contacto, como su nombre lo dice, tiene que haber un contacto físico entre ellas. En la de distancias, no. Bueno, el patear un balón, el recoger algo del piso, el cargar algo. Esas serían ejemplos de una fuerza a contacto. Usted vaya haciendo conciencia y vaya viendo qué más situaciones se podrían presentar para que existiera una fuerza a contacto. La fuerza a distancia pues sería como la imagen que muestra aquí abajo, imanes. Todo el mundo hemos jugado con imanes y nos hemos percatado que si dejamos uno y ponemos a un lado el otro, no hay necesidad de que se toquen cuando se atraen y se pegan. Ese sería un ejemplo muy claro. Hay otra fuerza que no vemos, que es a distancia y que hemos observado en miles de películas, es la gravedad. Cuando observamos los astronautas que andan en el universo y que no presentan ninguna fuerza que los mantenga unidos al suelo y que andan flotando, pues es porque la fuerza de gravedad es nula. Ahí sería otra fuerza de distancia. Vamos a seguir con el tema. Este personaje que vemos en pantalla no es nuevo para ustedes. Isaac Newton. Pero como estamos refrescando conocimientos, es importante que recordemos que él, digamos que es el padre de esas tres leyes del movimiento y de la ley de gravedad que vamos a estudiar en esta semana y en la que sigue. Vamos recordando. Nació el 25 de diciembre de 1642. Es curioso el dato porque este año que él nace es el mismo año en el que Galileo Galilei fallece. Entonces es algo interesante porque muere un grande de la ciencia y nace otro grande de la ciencia. La vida así es de curiosa en el ámbito científico. Dice que estudió en la Universidad de Cambridge. Ahí se especializó en física y en matemáticas. Recuerden que todo lo que decimos se tiene que comprobar. Entonces, en la ciencia es lo mismo. Lo que el científico está diciendo hay que comprobarlo con hechos. Y las matemáticas son la parte esencial para que todo hecho pueda ser comprobable. Bueno, vamos a ver dos videos acerca de la primera y de la segunda ley de Newton. Es muy importante que hagan anotaciones para que puedan ir
despejando sus dudas más adelante. Empecemos. Hoy reconoceremos el concepto común de fuerza. Realizaremos un experimento muy interesante donde se contrastará la noción de fuerza. Y relacionaremos los resultados del experimento con la primera ley de Newton. Hoy venía en el autobús casi dormido en un asiento y de pronto debió frenar. Del impulso casi terminó sentado en el suelo. ¿Te has lastimado? No, pero había gente de pie y terminaron todos apretados contra el chofer. ¿Y cuál es tu duda? ¿Recuerdas que la clase pasada la profesora habló de Newton? Venía hacia la escuela algo intrigado con la primera ley. ¿La ley de la inercia? Esa misma. Para cambiarle la velocidad a un objeto es necesario aplicarle una fuerza. Podríamos decir que un objeto que estaba en reposo permanecerá así a menos que se aplique una fuerza sobre él. ¿Y si estaba en movimiento seguirá moviéndose a menos que le apliquen una fuerza? Exacto. ¿Cuál es el problema? Yo estaba en reposo y según Newton, para moverme hacia adelante tuvo que existir una fuerza. Pero tú no ibas en reposo. Sí, ¿no te he dicho que estaba casi dormido? Puede ser, pero el autobús estaba moviéndose. Las fuerzas no existen solas, sino que son formas en las que los objetos interactúan. Solo si se aplica una fuerza, un objeto podrá cambiar su velocidad. Esto quiere decir que si estaba quieto, empezará a moverse, y si se estaba moviendo, se detendrá. Si la fuerza desaparece y no se aplica una nueva, la velocidad permanecerá constante. Pero si la fuerza se aplica en forma permanente, la velocidad irá aumentando o disminuyendo según el sentido de la fuerza en forma progresiva. En Aula 365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Aula 365 Speedy, celebrando el conocimiento. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Como acabamos de ver en los videos, son conceptos sencillos que ustedes pueden ir reflexionando. En la mayoría de los libros encontramos la primera y la segunda ley de Newton como se describe en este recuadro. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay ninguna fuerza que lo saque de él. Un objeto se va a detener si hay una fuerza que lo detenga. Un objeto se va a mover si hay una fuerza externa a él que lo mueva. A ver, un ejemplo sería, si pateamos un balón, ¿por qué se detiene? Pues si lo pateamos y se va solo, hasta que llega el momento en el que se detiene. Usted me dirá, maestra, ¿nadie detiene a ese balón? Pues no, están equivocados. Esa fuerza que lo va deteniendo y que va haciendo que su velocidad disminuya es la fuerza de fricción.
una fuerza de contacto. Entonces sí hay algo que lo detiene. En la segunda ley dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Si un objeto tiene mucha masa, su aceleración va a ser muy lenta o muy pequeña. Si a un objeto con una masa pequeña se le aplica una fuerza muy grande, su aceleración va a ser muy grande también. Ejemplo en el fútbol, anteriormente, al principio de que se empezó a jugar el deporte, usaban balones de cuero. Ya después los sustituyeron por balones que ustedes conocen y han jugado con ellos. El patear un balón de cuero pues tiene mucho mayor masa, entonces la aceleración que iba a alcanzar ese balón iba a ser muy pequeña. Si querían pegarle al balón de cuero y que llegara más allá de la media cancha, pues le tenían que aplicar una fuerza súper extra para que pudiera hacerlo, puesto que la masa era mayor. Y con estos balones que ahora jugamos, pues no, o sea, es mínimo el material con el que están hechos, plástico, ¿verdad? Y usted lo lanza y hay veces que hasta llega a la otra portería según la fuerza de la persona que lo haya lanzado. ¿Por qué? Porque adquirió una aceleración mucho mayor. Vamos a continuar con más de este tema. Aquí hay ejemplos de la primera ley de Newton. Fíjense que los dos de arriba son muy similares a los del video donde sale Matías en el primero. Pero el último dibujo sí me es interesante comentarles que la persona sale disparada de ese automóvil y eso ocurre en la vida real. Si usted va en un automóvil que lleva una velocidad de 100 km por hora, de 120 km por hora, es común que si usted choca, salga también disparado con esa velocidad de su auto. Entonces, por inercia, usted va a salir hacia adelante. Y si no lleva el cinturón de seguridad, le va a pasar lo que a la imagen. Y no va a poder contarlo, porque son velocidades grandes. Entonces, solamente un milagro lo podría dejar con vida. Vamos a continuar con otro ejemplo. Aquí el ejemplo es de la segunda ley de Newton. Y está un elefante que tiene una masa muy grande. Entonces su aceleración va a ser pequeña. Aunque le implementemos una gran fuerza, la masa es demasiada. Entonces pues se va a acelerar poquito. Y abajo está el balón de fútbol. Su masa es pequeña y no hay necesidad a veces de implementarle una fuerza tan grande para que adquiera una aceleración mucho mayor. Ya si usted le aplica una fuerza muy grande, tiene esa habilidad, pues a lo mejor saca el balón de fútbol hasta fuera de las canchas, ¿verdad? En la segunda ley de Newton, en el ejemplo de al lado, vemos a un personaje que va moviendo unas cajas. Primero lo hace de una por una. En la parte de abajo, ya esas 3 cajas las junto. Ha de haber pensado, pues, ¿para qué voy de uno en uno? Y aplica la misma fuerza, pero ya es más masa lo que tiene ahí. Entonces su aceleración va a disminuir 1/3. Ya no va a ser lo mismo que arrastrar una por una a quererlas arrastrar 3 juntas. Le tendría que aplicar una fuerza mucho mayor, pero aún así la aceleración va a ser poca. Continuamos. Se muestra la actividad 1, que hace referencia al primer video. Dice, ¿qué le pasa a Matías en el video? ¿Cómo se llama la primera ley de Newton? Menciona en tu cuaderno 2 puntos que te parezcan interesantes de los 4 que menciona el video al final. Es para hacer reflexión, jóvenes. Estas actividades van a ser 2 sobre una sobre cada video. Entonces, no son preguntas complicadas. Lo que usted comprendió es lo que va a agregar como respuesta.
La actividad 2 dice, escribe en tu cuaderno mínimo 5 ideas principales que te parecieron que puedan resumir este video. 5 ideas con las que usted diga, yo con esto comprendo el video. Yo con esto que escribí en mi cuaderno, yo puedo ya estudiar y decir, el video habló de esto, esto y esto. No le puedo decir yo las ideas porque entonces pues usted ya las anotaría, ¿verdad? En su cuaderno. Y si no se comprendió, pues una de las cosas de este medio que estamos utilizando es que usted se puede regresar y volverlo a ver cuantas veces quiera. Vamos a continuar. Esta tercera actividad viene en su libro de texto gratuito en la página 206. Claro está que este video lo van a ver muchas personas y pues no llevamos los mismos libros, por eso anexo las imágenes. Entonces vamos a hacer un simulador para poder ejemplificar esa segunda ley de Newton que habla sobre la masa y la aceleración, para que usted lo pueda experimentar y pueda decir, ya comprendí mucho mejor lo que la maestra nos está pidiendo, nos está diciendo. Los materiales son bien sencillos, jóvenes, no van a batallar. Y de ahí les voy explicando paso por paso lo que se requiere hacer. Entonces, este simulador nos va a servir para llenar una tabla que viene posteriormente. Y el simulador nos tiene que quedar como en el inciso B. Así unas ligas, ¿verdad? Amarrada de cada tachuela. Y vamos a estirar el carrito lo más que se pueda. Y después lo vamos a dejar que se vaya. Así como lo hacemos con las resorteras. La actividad es este recuadro donde menciona que vamos a lanzar el carrito solo. Después el carrito con una esfera. ¿Cuál esfera? Si leyó los materiales, viene plastilina. De esa plastilina vamos a hacer las esferas. Y lo vamos a estirar hasta donde más se pueda y vamos a marcar cuántos centímetros estiró. Lo vamos a soltar y donde el carrito haga su primer impacto, ahí vamos a medir con la cinta, que es el flexómetro que menciona los materiales. Con la cinta de medir hasta dónde llegó. Lo mismo vamos a hacer el carrito con una bolita de plastilina, una esfera de plastilina. Hasta donde se estiró, lo soltamos y hasta donde llegó. Se supone que cuando el carrito tenga las 3 esferas arriba de él, se va a estirar menos la liga y la aceleración va a ser menor. Entonces no debe de llegar a la misma distancia que llegó el carrito solo. Eso es lo que ustedes van a comprobar, ya que hay que poner números, las matemáticas, para comprobar si es cierto lo que nos está pidiendo. Jóvenes, pues no me queda más que agradecer su atención y recuerda, quédate en casa. Es muy importante que nos quedemos en casa y salir a lo esencial. De hecho, usted es el que más nos importa. No salga por favor de casa. Anexo al final las ligas de internet. Las 2 últimas son de los videos. La primera es sobre un simulador que se parece a lo que nos maneja en el libro. Entonces, espero que esta clase haya sido de mucha utilidad. Nos vemos pronto.